Bueno, bienvenidos entonces a una nueva sesión de finanzas corporativas y como ya comentábamos en la sesión pasada, estamos viendo el tema de evaluación de proyectos con deuda. Evaluación, por supuesto, se refiere a evaluación financiera de proyectos con deuda. Y básicamente, para recordar, pues vamos a estudiar en este tema tres metodologías, que como les decía, son metodologías al final del día, la clásica metodología del valor presente neto. Es el valor presente neto, pero son tres aproximaciones, digamos, distintas o enfoques distintos, pero aplicando lo que es el valor presente neto como siempre. La clásica metodología para valorar cualquier proyecto financieramente. Entonces ayer, o en la clase pasada, estuvimos viendo la metodología del APB, que es el valor presente ajustado. Y básicamente veíamos que se separaba, digamos, en la metodología. Primero evaluabas el proyecto como si no tuviera deuda, es decir, como si fuera financiado completamente por los accionistas, y se veía el valor de ese proyecto, y luego se le incorporaban los efectos colaterales de la deuda. Si la deuda tiene algún escudo fiscal, si la deuda implica algunos costos, etc. El ejemplo que hicimos ayer únicamente, digamos, asumía el beneficio del escudo fiscal. Entonces la metodología tenía la ventaja de que tú puedes hacer sensibilidades a los datos de la deuda y no tienes por qué modificar el valor del proyecto sin deuda, sino únicamente vas como cambiando los datos de la deuda y eso hace que vaya cambiando el valor que agrega el escudo fiscal, en el ejemplo que vimos ayer. Entonces, las tres metodologías son valor presente ajustado, que ya hicimos un ejemplo, flujos al patrimonio, flow to equity, y el KPM, ¿no? Eh, KPM no, perdón, el WAC. Costo promedio, WAC. sí, el WAC. Costo promedio ponderado del capital. Entonces, esas son las tres metodologías, digamos, que en el fondo es un valor presente neto, pero que bueno, vamos a ver sus enfoques, ¿no? Nos toca ver en este momento el flow to equity. Y digamos que, como dice su nombre, es evaluar el proyecto, digamos que desde la perspectiva, desde el punto de vista de la perspectiva de los socios. Es decir, parados en los pies de los socios, cómo ellos valoran este proyecto con el flujo de caja que ellos reciben. Entonces el flujo de caja, no es otra cosa que el valor presente neto del flujo de caja que reciben los socios. Entonces lo primero que hay que hacer es identificar en el proyecto cuánto es el flujo de caja para los accionistas, ¿no?, de esa empresa. Obviamente, empresa apalancada, porque si no tuviera pues apalancamiento, el flujo de caja libre es totalmente para los socios, pero aquí estamos haciendo evaluación de proyectos con deuda. Entonces, la empresa tiene una deuda, por lo tanto hay un flujo de caja residual para los socios. Ese flujo de caja es el que hay que descontar. ¿Y a qué se descuenta? ¿Qué tasa? Se descuenta al costo del capital de los socios, lógicamente. Cuando tú vas a valorar un proyecto, tú lo descuentas a tu tasa de descuento, es decir, a tu costo de oportunidad, al costo del capital tuyo. Entonces, en este caso, si estamos hablando del flujo de caja de los socios, sería al costo del capital de los socios en una empresa que está apalancada. ¿Ok? Recordemos que cuando vimos el tema de estructura de capital, eh, veíamos que los socios exigen una tasa de rendimiento X, ajustada al riesgo, por supuesto, del proyecto, pero si ese proyecto está apalancado, la tasa de rendimiento es un poco mayor porque hay más riesgo. Entonces la tasa a la que vamos a descontar es el famoso R sub S, que ya también lo presentamos en estructura de capital, que es el rendimiento mínimo que exigen los accionistas para un proyecto que tiene deuda o una empresa con deuda. Entonces, básicamente en esta metodología hay tres pasos. El primero es calcular los flujos de caja, como ya dije, flujos de caja que le correspondan a los accionistas, ¿verdad? Una vez identificado ese flujo de caja, lo segundo es
calcular la tasa de descuento de los accionistas en un proyecto o empresa apalancada. Y el tercer paso es la valoración, es decir, el valor presente de esos flujos de caja descontados, ¿no? Este, entonces, valor presente del flujo de caja futuro que reciben los accionistas. Obviamente, si esto es mayor a cero, pues el proyecto vale la pena. Si no es mayor a cero, si es negativo, por ejemplo, bueno, el proyecto se descarta, como siempre. Valor presente neto. Lo que pasa es que aquí estamos parados en los pies de los accionistas. Entonces, bueno, veamos para el mismo ejemplo de ayer, los mismos datos, voy a borrar aquí un poquito, ¿verdad? Para los mismos datos, vamos a ver cómo se aplicaría la metodología. Recuerden que en la metodología del APB, tú estás viendo el proyecto, digamos, en términos completos, pues el flujo de caja completo. En cambio, aquí estás viendo el flujo de caja que le corresponde a los socios. ¿Ok? Para no, digamos, para distinguir las metodologías. Bueno, aquí tenemos los flujos de caja. Recordemos primero que como datos del ejercicio teníamos unos flujos de caja del proyecto después de impuestos, que eran estos flujos de caja que están aquí. Estos primeros flujos de caja para cada año, lo que estoy ahí subrayando, son los flujos de caja que el proyecto tiene después de impuestos en cada año, ¿no? Esto es un proyecto de 4 años. Entonces, había una inversión inicial que recordemos que en el ejercicio visto completo era 1.000, recordemos, pero en este caso yo estoy parado en los pies de los accionistas. Entonces, si asumimos que de ese monto inicial de inversión, que son los 1.000, ¿no? Los accionistas solo ponen 400 porque la empresa tiene 600 en deuda. Recordemos que en el ejemplo de la APB se financiaba al proyecto con 600 vía deuda. La diferencia solo lo ponen los accionistas. Entonces, como yo estoy parado en los pies de los accionistas, tengo que ver el flujo de caja de ellos y su inversión, o sea, la que ellos ponen, pues. Entonces, ellos en este ejemplo ponen solo 400 de los 1.000 que hace falta, ¿verdad? Por lo tanto, ese primer flujo de caja, que es negativo, porque es el flujo de caja de la inversión, es 400. Ahora, ¿cuánto le queda a ellos neto de cada flujo de caja de cada año? Bueno, por ejemplo, el primer año, el proyecto generaba, después de impuestos, 125. Lo teníamos en los datos iniciales, ¿no? El proyecto. Pero lo que queremos ver es cuánto le queda a ellos neto. Entonces, hay que restarle a ese flujo de caja lo que la deuda se lleva, ¿verdad? Porque digamos que el accionista cobra el residual. Si es negativo, entonces tiene que poner dinero. Si es positivo, es, digamos, un dinero que se puede llevar. Entonces, este 2880, si ustedes recuerdan, es el caso de, digamos, el neto que los accionistas tienen que colocar digamos, por el que este proyecto está endeudado. Y si ustedes recuerdan, ¿verdad? De los datos iniciales, la deuda era $600 y la tasa de interés era 8% anual. Esto me da unos intereses de 48 cada año, ¿no? El 8% de 600. $48 cada año, en este ejemplo. Ese es el gasto de interés que la empresa o que el proyecto paga, ¿no? Ahora, recordemos que los intereses tienen un escudo fiscal. Es decir, es verdad que la empresa tiene que pagar eso al banco, ¿verdad? O a los acreedores, pero por otro lado tienes un ahorro de impuestos al gasto de interés. Entonces tú tienes que ver es el neto, porque el neto es, digamos, el que realmente termina pagando el accionista, porque tiene por un lado el beneficio fiscal del ahorro y por otro lado los intereses que tiene que pagarle al, al banco o a los acreedores. Entonces, ¿cuánto implicaría, digamos, el neto? Bueno, si los intereses son 48,
como ya dijimos, ¿verdad? Si los intereses son 48, el escudo fiscal, recordemos que el escudo fiscal era la deuda por la tasa de interés, esto te da los 48, por la tasa de impuesto. Es decir, el ahorro que tú tienes gracias a los intereses representa el 40% de los intereses. Entonces, eso da 19,20, si no recuerdo mal, 19,20. Por lo tanto, los accionistas, veámoslo así, ellos tienen que pagarle 48 a los acreedores, pero se ahorran 19,20 gracias a los impuestos por el escudo fiscal, ¿no? Entonces, digamos que este 48 será negativo, porque es un flujo de caja que sale, porque tienen que pagarle a los accionistas, pero tienen que pagarle a los acreedores, pero tienen como una devolución, si lo quieren ver así, o un ahorro, gracias a los intereses, un ahorro de impuestos de 19,20. Entonces, el neto es 28,80. 28,80, ¿sí? Que es, digamos, el 40%. Si el 40% es el impuesto, entonces sería el 60%, ¿no? O sea, la diferencia. 60% de los intereses, entonces es el neto que vas a pagar. Porque pagarías 48, si lo quieres ver así, pagas 48, pero te ahorras 19,20. Esto es menos 28,80. Ese es el neto, menos 28,80. Entonces, por eso es que aquí vemos que del flujo de caja, después de impuestos que tiene el proyecto, ellos no se pueden llevar todo, los accionistas. ¿Por qué? Bueno, porque hay que pagar por un lado 48 a los acreedores y por otro lado tienes el ahorro de impuestos. Entonces, le tienes que restar este flujo de caja de 28,80. ¿Ok? Entonces le queda neto a ellos 96,20. 96,20 sí se lo pueden llevar. Y así ocurre en cada año. El segundo año, este es el flujo de caja, pero hay que restarle el efecto de los intereses del escudo fiscal. En el tercer año, este flujo de caja, pero hay que restarle el efecto de los intereses del escudo fiscal. En el cuarto año, este flujo de caja, pero hay que restarle esto. Pero además, como la deuda era por 4 años, hay que pagar la deuda. Entonces, durante los 4 años pagaste intereses, ¿verdad? Tienes el escudo fiscal, pero al final tienes que pagar los 600 de deuda. Entonces, fíjense que es entender todo el flujo de caja de los socios. Por un lado, ponen 400 al inicio, pero por otro lado, tienen que ir, digamos, recibiendo o pagando el neto entre lo que produce el proyecto, luego de impuestos, y lo que le corresponda pagar a la deuda, ¿verdad? Si lo vemos así, si este proyecto no tuviera deuda, el flujo de caja que ellos se llevan es 125, 250, 375 y 500, ¿verdad? Porque no hay que pagar deuda. Pero también hay que poner los 1000, ¿de acuerdo? Y eso fue lo primero que hicimos ayer, evaluar el proyecto sin deuda. Es decir, ellos tendrían que poner los 1000 completos, ¿verdad? Y además, bueno, se pueden llevar el flujo de caja de cada año, por supuesto, porque ya es para ellos y no hay que pagar deuda al final. Pero si recuerdan, cuando hicimos esa evaluación, el proyecto daba negativo, daba un valor presente neto negativo, entonces no valdría la pena para ellos hacerlo así, sin deuda. Cuando le incorporamos la deuda y digamos, aplicamos la metodología del APB, vimos que el proyecto se hacía positivo. Es decir, que necesitabas deuda para que pudiera ser atractivo. Aquí lo estamos evaluando, pero ahora con la metodología del flow to equity. Entonces me estoy parando en los pies de los accionistas y viendo todo su flujo de caja. Entonces el flujo de caja sería todo esto que tenemos allí. Ese sería el perfil del flujo de caja. Ponen 400 acá, se llevan 96,20 aquí, se llevan 221 aquí, se llevan 346 aquí, pero el último año, como hay que pagar la deuda, bueno, el neto es negativo. Es decir, ellos tendrían que poner de nuevo dinero. ¿Ok? Bueno, pero está bien, eso puede ser que esté previsto. Ahora vamos a valorar ese flujo de caja. Entendido que ese es el flujo de caja, ahora hay que calcular en la metodología la tasa de descuento, ¿no? Como dijimos. La tasa de descuento es el RS, déjame limpiar esto un poquito. Esto debe ser de las clases del semestre pasado, ¿verdad?
del año pasado, que quedaron, pues, para mí quedaron así sucias. Entonces, bueno, vamos a borrar aquí para que esto se vea mejor. Esta aplicación no tiene así como que borrar todo. Es un borradorcito ahí fastidioso. Pequeñito. Ok. Vamos a ver. Es más fácil así. Ok. Eso ya más o menos. Entonces, lo primero es que hay que. Permítame un segundo para revisar aquí un mensaje. Lo primero que hay que hacer es calcular entonces, o mejor dicho, el segundo paso es calcular la tasa de descuento. ¿Ok? R sub S. Recordemos que si el proyecto no tuviera deuda, si todo el dinero lo ponen los socios, entonces la tasa de descuento es simplemente es el R sub 0. ¿Verdad? La tasa de descuento sería el R sub 0, el RO. Sería la tasa de descuento si no tuviera deuda. Es decir, los socios poniendo todo el dinero en un proyecto que tiene un riesgo determinado. Esta sería la tasa de descuento, el RO. Pero sabemos que como tiene deuda, entonces la tasa de descuento es el R sub S. R sub S. Y recordamos en nuestras clases pues, de estructura de capital, recordamos la fórmula del R sub S, que es que al RO le sumamos, ¿verdad?, unos puntos más. Unos puntos más, ¿por qué? Porque hay más riesgo, porque hay más deuda. Y ese adicional depende de la estructura de capital. Ustedes recordarán que es la estructura de capital, esa fracción. ¿Ok? Ajustado por impuestos y tal. Ok. Entonces, ¿qué necesitamos? Recordamos el ejercicio pasado que el ROE era 10%, ¿verdad? Eso es un dato. Ahora me hace falta saber la estructura de capital porque conozco la tasa de impuesto, que es 40%, y también conozco la tasa de la deuda, que es 8%. ¿Ok? Entonces, estos datos los tengo. Tengo 40% aquí y tengo 8% aquí por la deuda. Entonces, ¿qué me hace falta? Me hace falta la estructura de capital. Me hace falta saber la proporción entre deuda y capital. ¿Ok? Entonces, ¿aquí qué se hace? Fíjense. Aquí se toma primero el valor del proyecto que se calculó con el APB. Si ustedes recuerdan y revisan, digamos, la clase, el valor presente del proyecto era, o mejor dicho, el valor presente neto del proyecto con el APB, la metodología que vimos ayer, con el APB era 7,09. 7,09, el valor presente neto. ¿Qué quiere decir eso? Que si la inversión era 1000, ¿verdad? Eran 1000, entonces el valor presente era el neto, que es 709, más los 1000, ¿verdad? Es decir, 1009, 1007,09, perdón. Ese es el valor presente del proyecto. Que cuando yo le resto los 1000 de inversión, nos quedaba el valor presente neto que ya dijimos, 7,09. Este es el valor del proyecto. ¿Y qué dicen aquí estos señores? Bueno, si el proyecto completo vale 1000, ¿verdad? Y 600 es la deuda, entonces la diferencia es lo que vale esto para los socios. Vale 407,9. Por lo tanto, la estructura de capital sería los 600 sobre el valor de los socios. Es decir, B de deuda sobre S del valor patrimonial. Entonces, 600 sobre 407,09 es la estructura de capital. Cuando sustituyo el resto de los datos, que ya los tenemos, ¿verdad? Y calculo, y ustedes pueden verificar si esto está bien,
da 11,77. Es decir, que el accionista sin deuda se conforma con 10%, pero como hay deuda y hay un poco más de riesgo, entonces se conforma con 11,77, es decir, un poco mayor, ¿no? Por lo tanto, los flujos de caja que ya calculamos los vamos a descontar a esa tasa de descuento. Lo vamos a descontar al R sub S, que es 11,77. Entonces, en la metodología ya tenemos los flujos de caja y tenemos también la tasa de descuento. Por lo tanto, podemos proceder a la valoración. Ya conozco la tasa de descuento, ¿verdad? Ya conozco los flujos de caja, ¿verdad? Que los rescato de la lámina de hace dos láminas. Y entonces, conociendo el perfil del flujo de caja y conociendo la tasa de descuento, aplico simplemente el valor presente. Entonces, valor presente de cada flujo de caja, ¿verdad? Fíjense que la tasa de descuento es la misma, el factor de descuento es el mismo, pero va cambiando, por supuesto, este exponente, perdón, en el denominador, porque el flujo de caja está cada vez más lejos, ¿verdad? Traigo a valor presente esos flujos de caja, le resto la inversión inicial para hallar un valor presente neto, ¿verdad? Y entonces me da 28,56. ¿Qué quiere decir esto? Que para los accionistas, con ese nivel de deuda, ¿verdad? Este proyecto es atractivo. Es el flow to equity. ¿Ok? Esa sería, digamos, la metodología. Si hay alguna duda, por favor, me preguntan. Muy bien. Entonces, digamos que si comparamos, fíjense que las respuestas obviamente no van a ser igual. ¿Por qué? Porque son dos metodologías distintas, viendo dos perspectivas distintas. Son dos metodologías distintas, viendo dos perspectivas distintas. Es decir, una cosa es, una cosa es el flujo de caja visto completo, ¿verdad? Del proyecto. Una cosa es el flujo de caja visto completo del proyecto y otra cosa es el flujo de caja visto desde los pies de los accionistas. En el APB tú estás viendo el proyecto como un todo. En el Flow to Equity tú estás viendo el proyecto desde la perspectiva del accionista. Entonces, digamos que el número obviamente no va a dar el mismo. Lo que uno esperaría es que a lo mejor, ¿verdad? Digamos, la respuesta cualitativa, si el proyecto vale la pena o no, si sea la misma. Eso es lo que uno esperaría, ¿no? Sin embargo, en un momento vamos a ver un ejercicio que los tres números dan distintos, o sea, las tres metodologías, y ahí, digamos, más o menos se comenta cómo aproximarse a la evaluación para decidir si vale la pena o no el proyecto. Porque puede darse el caso de que una metodología te dé negativo el proyecto y otra te dé positivo. Entonces, habrá que evaluar bien, digamos, qué riesgos hay para tomar la decisión si el proyecto vale la pena o no. ¿Ok? Esa sería más o menos como la sugerencia, ¿no? Pero bueno, esa es la metodología. ¿Alguna duda hasta ahora? Bien. Entonces sigamos. ¿Qué va a venir ahora? Ahora va a venir que vamos a aplicar, digamos, la metodología del WACC, es decir, el costo de capital promedio ponderado, que es la metodología del WACC. ¿Ok? Entonces, aquí, digamos que la metodología consiste en que ahora los flujos de caja del proyecto, ¿verdad? Pero imaginándonos el proyecto como si no tiene deuda, o sea, los flujos de caja no apalancados, ¿verdad? Flujos de caja no, ¿verdad? No apalancados del proyecto, se descuentan
al costo promedio ponderado del capital, es decir, al WACC. Y si recordamos nuestra clase, cómo se calcula el WACC, tenemos esta formulita. Es decir, recuerden que es un promedio ponderado entre los que ponen, entre el rendimiento que exigen los que ponen el capital. Es decir, el rendimiento que exigen los accionistas y el rendimiento que exige la deuda, ¿verdad? Y es un promedio ponderado según lo que aporta cada uno. ¿De acuerdo? Entonces, allí podemos aplicar primero la fórmula del WACC para poder saber la tasa de descuento. En este caso, se supone que aquí, digamos, se procura una razón deuda capital de 1,50. Es decir, que la razón deuda a capital se mantenga en 1,50. Eso es lo que aquí está asumiendo primero, digamos, el que está evaluando el proyecto. Si eso es así, y haciendo un poquito de álgebra, ¿verdad? Yo puedo ya definir esta fracción y esta fracción. ¿Ok? Entonces, si eso es así, lo hago aquí rapidito. Vamos a borrar aquí un poquito. Borramos aquí un poquito, ¿verdad? Borramos aquí un poquito. Si eso es así, entonces yo con un poquito de álgebra puedo decir, bueno, mira, perfecto. Vamos a ver. Ok. Si B sobre S, ¿verdad? B sobre S es 1,50, entonces, ¿verdad? B es igual, si despego, a 1,50 por S, ¿verdad? A 1,50 por S. Y si eso es así, o sea, esto es lo que está aquí escrito en la lámina, pero lo voy a hacer yo paso a paso para que no nos perdamos. Si eso es así, entonces, bueno, sustituyo. Si yo quiero saber cuánto es B sobre B más S, ¿verdad? Para saber la fracción que pone la deuda, entonces, bueno, yo sé que B es 1,50 veces S, ¿verdad? Y yo sé que aquí sustituyo 1,50 S, pero más S, abajo, ¿no? En el denominador. Y si aquí me doy cuenta y saco factor común la S, yo me doy cuenta que esta fracción es lo mismo que 1,50 sobre 2,50. Y eso es 0,60. Es decir, que la deuda pone, este término es el 60%. La deuda pone el 60%. Por lo tanto, el complemento es el 40%. Es decir, los accionistas ponen el 40%. Para yo tener una razón, una estructura de capital objetivo de 1,50, ¿verdad? 40% tiene que poner el accionista y 60% la deuda. Ya despejados esos porcentajes, tengo todos los datos para calcular el WACC. Entonces sustituyo, ¿verdad? 40%, el R sub S, recuerden que nos dio 11,77, ¿verdad? 60% aquí, el R sub B, que es la tasa de, digamos, de rendimiento que exige la deuda, es 8%, y la tasa de impuesto es 40%. Sustituyo, resuelvo, y el WACC me da 7,58. Entonces, ¿en qué consiste ahora la metodología? La metodología consiste en descontar los flujos de caja del proyecto como si no tuviera deuda, pero los descuento a una tasa promedio ponderado del capital, es decir, al WACC. Entonces, si ustedes recuerdan, ¿verdad? Si ustedes recuerdan del ejemplo, digamos, inicial, de los datos iniciales, los flujos de caja, ¿verdad? Del proyecto no apalancados, ¿sí? No apalancados, y después de impuestos, recuerden, eran estos de tanque. Es decir, es el flujo de caja que da este negocio como si todo lo pusieran los socios, o sea, no apalancado. Y obviamente la inversión en los son los 1.000 que se necesitan inicialmente. Entonces, lo que hago es descontar ese flujo de caja, pero al WACC. Aquí está el factor de descuento, ¿verdad? Me traigo a valor presente cada flujo de caja, ¿verdad? Descontándolos al WACC. Le resto la inversión inicial y me da un valor presente neto. Y este sería el resultado. Si eso es positivo, vale la pena. Si no es positivo, no vale la pena. Entonces, fíjense cómo las tres metodologías dan tres números distintos, porque claro, son aproximaciones distintas. Luego, digamos, en el tema, vamos a ir viendo cuándo mejor aplica uno o la otra,
o cuándo se recomienda una o la otra, cuál es la más común. La más común es el WACC, en esta metodología. Esta es la más común. Pero bueno, digamos que hay unas que tienen ventajas, desventajas, y vamos a hacer varios ejemplos. Y así, digamos, tendrías las metodologías. Estas son las 3 metodologías, ¿verdad? Bueno, con esto termino la clase de hoy, porque tengo que salir corriendo a una reunión, pero bueno, digamos con esta conclusión sobre las 3 metodologías, luego seguimos haciendo ejemplos. Lo primero es recordar que los 3 enfoques, las 3 metodologías persiguen la misma tarea. O sea, la misma tarea, ¿cuál es? Valorar un proyecto o valorar una empresa con deuda, que tenga deuda. Una empresa que tenga deuda, ¿verdad? Si no tiene deuda, bueno, es simplemente un valor presente neto de unos flujos de caja futuro. Pero ¿qué recomendaciones se pueden dar? Use el WACC o el Flow to Equity si la estructura de capital tiene un target, o sea, si tiene un número objetivo de la estructura de capital. ¿Ok? Y que tú mantengas durante toda la vida del proyecto. Por ejemplo, cuando hicimos ahorita el WACC, decir, bueno, yo voy a mantener en 1.50 esa relación. Porque si yo cambio esa relación, obviamente el WACC me cambia, porque la fórmula necesita esa relación. Si esa relación es estable, entonces el WACC se mantiene. Pero si esa relación cambia, el WACC va a cambiar. Entonces eso hace que, no que es imposible el método, pero lo hace más engorroso. Ahora, se recomienda usar más bien el APB si lo que se mantiene durante la vida del proyecto es el nivel de deuda. No confundamos nivel de deuda con la estructura de capital. La estructura de capital es la deuda, qué proporción representa comparada con el patrimonio, ¿no? En cambio, el nivel de deuda es, por ejemplo, mira, durante toda la vida vamos a tener 600 de deuda y se paga todo al final, como el ejemplo de la PB. Es decir, si la deuda es tipo bono o tipo una amortización tipo americano simple, es decir, donde la deuda se paga completa al final y en un solo pago, entonces quiere decir que el nivel de deuda se mantiene constante durante todo el proyecto. Si eso es así, se recomienda usar el APB. ¿Ok? Y como les acabo de decir, en el mundo real, el WACC es el más utilizado por bastante, ¿no? Por mucha diferencia. ¿Ok? Es el más utilizado, el WACC. ¿Ok? Muy bien. Bueno, voy a dejar la clase hasta acá porque tengo, como les decía, que salir corriendo. En esta lámina tienen un resumen de las 3 metodologías. Voy a ponerla, digamos, muy clara. Ah, qué bueno. Aprendí a borrar más rápido. Y tienen el resumen de las 3 metodologías. ¿Qué flujo de caja usa cada metodología? ¿Y qué tasa de descuento usa cada metodología? Aquí tienen, ¿no? En cuanto a la inversión inicial, el APB, el WACC y el Flow to Equity. En el APB se ve toda porque, en el WACC, porque se está viendo el proyecto como un todo. En cambio, en el Flow to Equity, la inversión inicial es solo que corresponde a los accionistas. En cuanto a los flujos de caja, ¿verdad? En el APB se usa el no apalancado, o sea, como si no tuviera deuda. Y en el WACC el no apalancado. En cambio, en el accionista, el apalancado porque es el flujo de caja que le corresponde a ellos. Según la tasa de descuento, en el APB, como es no apalancado, se usa el RO. En el WACC se descuenta todo el flujo al WACC. Y en el Flow to Equity, como es el flujo de caja de los accionistas, se descuenta al RS. En el APB se incorporan los efectos financieros, los efectos, digamos, del financiamiento, y en los demás no. Es un resumen de las 3 metodologías. Ahora, ¿qué enfoque es mejor? No hay uno mejor que otro, todos persiguen la misma tarea, ¿verdad? Pero se sugiere, por ejemplo, usar el APB, como acabamos de decir, cuando el nivel de deuda es constante. En cambio, se sugiere utilizar el WACC o el Flow to Equity cuando lo que es constante es el ratio de deuda, es decir, la razón deuda-capital, la estructura de capital. El WACC es por mucho el más común, y si la empresa es muy apalancada, el Flow to Equity es una opción razonable para valorarlo. Muy bien. Bueno, muchachos.
Lamentablemente dejo hasta acá la clase y muchas gracias por su paciencia. Que esté muy bien y seguimos en contacto. Un abrazo. Saludos. Hasta luego.